Dios nos ama tal cual como somos, pero Él desea transformarnos a algo mejor. Él quiere que vayamos creciendo, que seamos transformados a algo mejor. El cristiano debe ser transformado. La vida del cristiano debe ser transformada. Pensemos en un niño pequeño, en un niño recién nacido. Cuando él nace, es hermoso. Es un niño, es un bebé. Pero al pasar de los años, es normal que él crezca, que sus brazos crezcan, su cuerpo crezca, que empiece a caminar. Si pasan los años y él sigue siendo igual, ya no se vería así de hermoso, sino que ya se empezaría a considerar un monstruo. El cristiano, al pasar del tiempo, debe también crecer. No es normal que el cristiano permanezca tal cual como en sus inicios. Dios desea que crezcamos. Y el apóstol Pedro nos habla de la transformación del cristiano. Y allí en el capítulo 1, versículo primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, nos habla sobre la vida transformada del cristiano. Lo primero que nos menciona es sobre ese privilegio incomparable que tenemos al ser cristiano, al tener esa relación con Dios. Es un privilegio de estar allí. El versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Los profetas estuvieron hablando acerca de Cristo, hablaban acerca de que vendría el Cristo. Y el cristiano está recibiendo algo maravilloso, está experimentando esa grandeza de la salvación que es en Cristo Jesús, a través de Jesucristo. Los profetas estuvieron hablando acerca del sufrimiento de Cristo y podemos ver en Isaías 53, también podemos ver en el Salmo 22, que nos habla acerca del sufrimiento de Cristo. Los profetas hablaban acerca del sufrimiento, de la agonía de Cristo. Pero también vamos a encontrar acerca de la gloria de Cristo, acerca de el poder de Cristo, de reinar con poder. Y allí también vamos a encontrar en Isaías capítulo 11 cómo habla acerca de esto, y el Salmo 45. Y es que, ¿cómo podemos decir que los profetas estaban hablando por una parte de el sufrimiento de Cristo y por otra parte acerca de la gloria de Cristo? Para el momento, pensar en las dos cosas era algo que traía confusión. ¿Cómo puede ser que venga alguien humilde, pero al mismo tiempo venga alguien a reinar? ¿Cómo puede ser que venga alguien a sufrir? ¿Y cómo puede ser que venga alguien en gloria y honra? Esto era muy difícil y, por supuesto, habrán habido muchos que decían que esto era falso, porque no puede ser que colinden las dos cosas. Era muy difícil verlo. ¿Cómo puede ser posible? Y es que los profetas veían lo que venía. Y es como que si viésemos dos montañas una detrás de la otra. Y allí colocada esas montañas. Y el profeta viendo, y está viendo las dos cosas. Él va a hablar de lo que está viendo. Él va a hablar de lo que está observando. Pero si nos ponemos de lado y el profeta lo colocamos acá,
y las dos montañas acá. El profeta va a ver las dos montañas y él va a pensar que son montañas que están juntas, pero él nunca va a ver ese valle que está en medio entre montaña y montaña. Ese valle de la gracia, ese valle en el cual tenemos el privilegio de estar tú y yo. En una parte está el sufrimiento de Cristo cuando Cristo se entregó por nosotros, y en la otra está cuando Cristo venga en gloria. Y en medio han transcurrido una cantidad de tiempo que hasta el momento podemos contar 2000 años. Nosotros contamos con un privilegio maravilloso y es el de mirar. Versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles habrían querido tener este privilegio. Hasta los ángeles habrían querido poder mirar todo esto. Mira, los ángeles, si recordamos el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le anuncia a María que iba a nacer Jesús, el Salvador. Después, posteriormente, le anuncia a José. También recordamos que se le aparece a Zacarías y le dice acerca que va a nacer Juan, el que iba a abrirle camino al mismo Salvador, al mismo Mesías. Y los ángeles anunciando, cuánto no quisieran los ángeles poder agarrar el micrófono y anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que Cristo Jesús va a venir en gloria, que Él murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es el Dios. Pero tenemos el privilegio que podemos hacerlo nosotros. Mira, en este momento no lo hacen ellos. No es el ministerio, no es la hora, no es el ministerio de los ángeles. Es el ministerio, es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo donde el Espíritu Santo, el Consolador, fue dejado. Es el tiempo donde el Espíritu Santo nos toca y usa a cada cristiano para llevar su palabra. El Espíritu Santo es el que está trabajando. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la iglesia. Un privilegio maravilloso, un privilegio del cual tenemos, donde podemos estar. Es el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo del ministerio del Espíritu, es el tiempo de la iglesia. Es tu tiempo, es mi tiempo, es el tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y allí, en medio de anunciar las buenas nuevas de salvación, vamos a encontrar en el versículo 13 lo que se habla acerca de unas vidas transformadas. Esas nuevas buenas de salvación, ese ministerio, ese tiempo de gracia nos transforma. Nos transforma. Los cristianos debemos comprometernos a vivir vidas como Dios quiere. Y eso también nos ayuda el Espíritu Santo. Vivir como Dios quiere exige hacer cambio en nuestra vida. Vivir como Dios quiere va a exigirnos hacer cambio en nuestra manera de pensar. Vemos lo que dice el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos habla de ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Debemos pensar en lo que Dios nos ha dado y no en la situación en la que estamos rodeando. El ser humano
normalmente se comienza a pensar es lo que le está ocurriendo, lo que está a su alrededor. El ser humano va a tener su mente más en lo que está en este momento, pero Dios desea que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra mirada en el futuro. Incluso muchas de estas cosas empiezan a ser excusas. Las usamos como excusas. Pero es que mira lo que me está pasando, mira lo que me está aconteciendo. Y empiezan a ser excusa para no tener vidas transformadas, sino hacer como Dios quiere. Realmente tenemos que ser diferentes. Esto implica que nuestra manera de pensar debe ser transformada. Nuestra tendencia es preocuparnos por las situaciones en las cuales estamos, pero Dios desea que nuestra mirada esté puesta hacia el futuro, no lo que está ocurriendo hoy mismo. El ser humano tiende a preocuparse tanto por la situación difícil en la cual se encuentra, en lo que está ocurriendo, que no ve lo que va a venir adelante, que no ve lo que va a venir a más allá, no ve el cielo, no ve la gloria de Dios, no ve lo que vendrá después. Esta tendencia a menudo se utiliza para justificar hasta malas acciones y mal comportamiento. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada, para poder ser transformados. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no solamente pensar en las cosas que nos están rodeando o lo que nos está pasando, sino ir mucho más allá. Pedro enseña que cuando un cristiano experimenta dificultades, no debe permitir que éstas ocupen su pensar, sino que debe ocupar su mente en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que Dios ha hecho en él, en esa persona, y incluso lo que puede llegar a ser, lo que va a hacer más adelante. Esto implica un cambio en la manera de pensar. Pedro nos habla acá acerca de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es una figura cuando ellos usaban esas grandes túnicas, esas grandes vestiduras, y tenían que hacer una actividad que tal vez necesitan mayor movilidad. Agarraban esas túnicas y se las ceñían, las amarraban para que esa ropa no les moleste en su movimiento. Ahora si ciñes la vestidura y habla acerca del entendimiento, nos está hablando de cambia tu manera de pensar y preparado para la acción. Y es que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a actuar diferente, vamos a ser diferentes. El versículo 14 nos habla de vivir como Dios quiere, exige hacer cambio en nuestra manera de actuar. Ya hemos pensado en cambiar nuestra manera de pensar, ahora queremos cambiar nuestra manera de actuar. Dice, como hijos obedientes, nos habla acerca de la obediencia, de lo que tenemos que hacer. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, en lo que antes hacía. Pedro declara que los cristianos no debemos vivir como vivíamos cuando no éramos cristianos. Tenemos que haber cambiado, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Dios desea que nosotros tengamos cambio. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y ahora, en obediencia a Dios, tenemos también que cambiar nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de cómo llevar las cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Esto implica hacer cambios en nuestra conducta y vivir una manera totalmente distinta al mundo que nos rodea. No podemos seguir viviendo o vivir como los que están a nuestro alrededor.
Nuestra conducta tiene que ser diferente. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Cambiamos nuestro entendimiento, cambiamos nuestra manera de pensar. Nos enfocamos en Dios y ahora cambiamos también nuestra manera de actuar. No guiado por lo que está ocurriendo justo ahora. Eso no debe determinar mi actuar cristiano. Las circunstancias que nos rodean no debe modificar el obedecer o no obedecer a Dios. Dios desea que nos comportemos como sus hijos, como nos comportemos de esa manera. No vivimos como Dios quiere si no hacemos cambio en nuestra manera de actuar. Es necesario hacer cambios en nuestra manera de actuar para poder vivir como Dios quiere. En el versículo 15 vamos a encontrar que vivir como Dios quiere exige una vida de compromiso con su palabra. El versículo 15 dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es necesario que la palabra de Dios comience a transformarnos, obedecerla completamente. Pedro afirma que Dios es un Dios de compromiso y exige que sus hijos vivan tal cual como Él es. Él dice: sed santo como vuestro Padre es santo. Esa es la manera con la cual debemos de ser. Así es como debemos de vivir. Ser como Él es. Vivir como Dios quiere que vivamos. Vivir como Dios quiere exige completamente dedicación. Tenemos que estar dedicados a vivir un estilo de vida que agrada a Dios, que le gusta a Dios. Y es cuando nosotros estamos allí con Dios. Y en esos momentos, cuando estamos allí agarrados de Él, en esos tiempos de devocional, esos tiempos de lectura de la palabra de Dios, Él nos va a guiar. Y esos momentos son los que van a transformar nuestra vida. Es cuando recibimos de Dios su palabra. Es importante que cada uno de nosotros viva tiempo de intimidad con Dios. Tiempo allí pegado a Dios, de lectura de la palabra de Dios, entendiendo lo que Él dice, aferrado a su palabra, aferrado, comprometido con lo que Él está dando, con lo que Él nos está entregando. Tenemos que estar dedicados a vivir un estilo de vida que agrada a Dios, que a Él le agrade. La razón que Pedro nos da es sencillamente porque Dios, nuestro Padre, así lo exige. Él lo exige de esa manera y tal cual nosotros debemos de ser. A veces los cristianos damos excusas para justificar el hecho de que no vivimos como Dios quiere y empezamos a justificarnos y a decir cosas por el que no estamos haciendo. Empezamos a debatir y tratar para que la otra persona entienda el por qué no lo estoy haciendo. Pero realmente Dios no dice en ninguna parte que no se debe hacer a excepción de. Simplemente dice: mira, tenemos que ser santos. No dice cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra vida. Cómo debemos de ser cada uno de nosotros. En realidad, lo que ocurre es que no tenemos ganas de hacerlo, porque es más atractivo vivir de otra manera, vivir como queremos. Por ese motivo, en muchas ocasiones tal vez nos justificamos, pero realmente lo que estamos es simplemente no viviendo así, porque tal vez le tenemos deseos del pecado y queremos disfrutar de eso. Mas Dios dice que no debe ser así, que debemos de vivir en santidad.
que debemos de estar cerca de Él, que debemos de vivir como Él quiere. Pedro dice que el hecho de ser hijo de Dios y gozar de los beneficios que esto ofrece nos reta a hacer lo que Dios quiere. Ser hijo de Dios implica vivir como Él quiere que vivan sus hijos, como Él quiere que vivamos nosotros. Dice el versículo 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dios nos pide que cambiemos nuestra manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Estás agradando a Dios a través de la forma de vivir? Dios desea que seamos transformados. Dios desea que nuestra vida no sea la misma de antes. Dios desea que seamos llevados a algo mejor. Es necesario que transformemos nuestra manera de pensar. Que podamos entender que las cosas y las circunstancias que nos rodean no deben determinar nuestro comportamiento. Por eso debemos de cambiar nuestra manera de pensar, para luego cambiar nuestra manera de actuar. Cambiar esa manera y tener un compromiso con la palabra de Dios, para de esa manera vivir vidas transformadas como Dios desea que tengamos tú y yo. Dios desea guiarnos a cambios en nuestra vida y desea llevarnos a algo mejor. Sí, Él nos ama tal cual somos, pero Él no quiere dejarnos tal cual como estamos en este momento, sino que quiere llevarnos a algo mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias porque nos amas aún a pesar de lo que somos, pero nos guías para llevarnos a algo mejor. Gracias, oh Dios, porque siempre nos guías y nos muestras el camino. Te rogamos que pongas en nosotros el deseo de transformar nuestra vida, que podamos transformar nuestra manera de pensar, que podamos transformar nuestra manera de actuar, que podamos transformar nuestra manera de vivir, que podamos ser santos y que no seamos cristianos débiles, sino que seamos transformados. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.